Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un curso más en el que en esta ocasión vamos a trabajar sobre las estrategias para el progreso del jugador intermedio de ajedrez. Es decir, qué tienes que hacer, de qué manera te tienes que preparar, cuáles son los principios y las prácticas efectivos para que tu nivel se incremente y puedas llegar a un nivel superior y a que tu nivel de juego, pues bueno, vaya consiguiendo una mayor eficacia y mejores resultados. Para ello, en esta primera clase te quiero hablar de tres aspectos que me parecen el núcleo, la base sobre la que se construye todo lo demás. El primero de los aspectos es la naturaleza de la partida de ajedrez, lo vamos a comentar ahora enseguida. El segundo de los aspectos es la curva de aprendizaje, cómo funciona la curva de aprendizaje de un jugador de ajedrez, de qué depende, es igual para un jugador intermedio que para un jugador principiante. Y por último, el tercer paso que te quiero trasladar, o el tercer aspecto que te quiero trasladar, es el del nivel mínimo y el nivel máximo de juego. Esto es algo también que intuitivamente todos conocemos, pero que no parece que esté del todo claro, ¿no? Y también explica un poco cuáles son nuestras limitaciones por arriba y cuáles son nuestras limitaciones o nuestras capas, por decirlo de alguna manera, de salvación por abajo, por la parte inferior de nuestro nivel. Bueno, vamos a ver el primero de los aspectos, que es lo que te comentaba con anterioridad, es el de comprender la naturaleza de la partida de ajedrez. Y es que, bueno, en la mayoría de los deportes, además casi todos hemos jugado algún tipo de deporte, o al fútbol o al baloncesto. Lo que te decía es que en la mayoría de los deportes es posible que un equipo que tiene un nivel muy inferior de juego pueda acabar ganando a uno que sea muy superior. No es lo más frecuente, pero sabemos que sucede, ¿no? Hay veces que lo vemos en YouTube o lo vemos en telediarios que, bueno, el Real Madrid ha perdido con un equipo de tercera división, o el Fútbol Club Barcelona ha perdido con un equipo de segunda división. Casi nunca sucede, no es demasiado frecuente, pero puede suceder. Sin embargo, es literalmente imposible ver a Magnus Carlsen o a Topalov perdiendo con un jugador aficionado. O sea, y esto es algo sobre lo que me quiero detener, ¿no? Eh, en ajedrez, la distancia que existe desde el jugador que tiene el nivel más bajo hasta el lugar que ocupa el jugador con el nivel más alto es tremendamente elástica, tremendamente grande. Esto seguramente no suceda igual en todos los deportes, pero en ajedrez sí que es así. Es decir, Magnus Carlsen juega muchísimo mejor al ajedrez que el peor aficionado respecto al peor jugador de fútbol aficionado respecto al mejor jugador de fútbol. O sea, si comparamos dos deportes, en ajedrez vamos a ver que el jugador de nivel más bajo respecto al jugador de nivel más alto tiene una mayor diferencia. ¿Por qué esto es así? Bueno, yo realmente no lo tengo demasiado claro, es algo sobre lo que he estado pensando mucho y creo que viene por la complejidad del juego. El ajedrez es un juego tremendamente complicado. Jugar es muy fácil, yo siempre cuando me preguntan lo comento esto, ¿no? ¿Es fácil jugar al ajedrez? Yo siempre digo que sí, que jugar al ajedrez es muy fácil, pero que jugar muy bien es muy difícil. Y cada vez que uno se va introduciendo más y más en el juego del ajedrez, se va dando cuenta que el nivel de abstracción es cada vez más alto y que incluso los mejores jugadores del mundo prácticamente ya no juegan con las piezas, prácticamente juegan con ideas que se contraponen, con material, con tiempo, con intercambios de ventajas volátiles, de ventajas permanentes, y se convierte todo en una amalgama realmente muy complicada, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vienen los tiros, así que lo primero que tienes que saber es esto, que cuando, por ejemplo, un buen jugador de club de, digamos, 2100 puntos de Elo o 2200 de Elo analiza una partida con un maestro internacional modesto, puede sentir, puede percibir que la diferencia entre el maestro y él es muy grande, pero es que respecto
de ese maestro y un gran maestro, la diferencia es también muy grande. Y respecto a ese gran maestro y a un gran maestro de la élite, la diferencia también es muy grande, aunque a veces los aficionados no nos demos cuenta de esto. El segundo aspecto sobre el que te quiero hablar es la curva de aprendizaje en ajedrez. ¿Qué es una curva de aprendizaje? Pues nada, una curva de aprendizaje es una gráfica que simplemente describe el grado de éxito obtenido durante el aprendizaje en el transcurso del tiempo. Es decir, va pasando el tiempo de estudio en cualquier tipo de disciplina, yo voy aprendiendo, sabiendo cada vez más y se supone o se presupone que cuanto más tiempo continúe con ese aprendizaje, más alto será el conocimiento que yo adquiera o el nivel de juego en el caso del ajedrez. Y ahora lo que te quiero poner un poco en situación y explicarte cómo esta curva de aprendizaje funciona en ajedrez. En ajedrez vamos a encontrar dos tipos de jugadores dentro del ranking de los jugadores amateur, de los jugadores aficionados. Por un lado tenemos los jugadores principiantes, es decir, jugadores que no saben prácticamente el movimiento de las piezas, conocen las reglas básicas y poco más, no tienen nociones de estrategia ni de táctica. Y por otro lado tenemos jugadores como la mayoría de las personas que estarán viendo esta clase, jugadores que tienen 1600, 1700, hasta 1900, 2000, quizás hasta 1900 puntos de Elo, 2000, que tienen un nivel intermedio, ya conocen estrategias de juego, han leído libros, llevan años practicando, que tienen un perfil muy diferente al primer jugador. El perfil básicamente es que sí que han adquirido una serie de conocimientos que emplean en sus partidas y que les producen éxito. Y este éxito siempre se va a ver manifestado en una partida contra aficionados. Es decir, el jugador de 1800 puntos de Elo respecto a un jugador principiante va a ganar siempre. Siempre, porque el primer jugador no tiene conocimientos. O sea, no va a suceder como sucede en el fútbol, como explicaba con anterioridad. ¿Cómo va a ser la curva de aprendizaje? Pues la curva de aprendizaje del jugador principiante va a ser muy pronunciada al principio, es decir, enseguida va a empezar a aprender muy rápido, en muy poco tiempo va a adquirir patrones, estrategias, reglas, técnicas y su nivel de juego va a incrementarse exponencialmente hasta un punto que yo lo situaría sobre los 1600 puntos de Elo aproximadamente, en el cual, por lo general, el nivel se suele estancar y el jugador no sabe muy bien qué tiene que hacer. Es un punto, digamos, de estancamiento. No es insuperable, pero sí que se produce, ¿no? Este tipo no me gusta tanto decir estancamiento porque es superable, pero como de nivelación, de fijar un nivel estático, ¿no? Por otra parte, el jugador intermedio ya parte de esa situación en la que se encuentra el jugador principiante que ha llegado a su meseta de conocimiento. Y por eso se encuentra en un punto en el que suele volverse loco, me recuerda como un perro que se muerde la cola, intenta buscar soluciones para mejorar su nivel de juego, pero no termina de conseguirlo, se mantiene más o menos en ese rango, ¿no? En esa franja de 1600, 1700 puntos de Elo y no pasa de ahí. En este caso, a mí me gusta mucho explicarlo de la siguiente manera. El nivel del jugador de ajedrez va a incrementar su nivel de juego de la misma manera que se incrementa el nivel de juego en una partida bien jugada de ajedrez. Cuando nosotros jugamos una partida bien jugada, vamos a ir adquiriendo pequeñas ventajas, vamos a ir acumulando pequeñas ventajas, si es que vamos ganando, hasta que de pronto toda esta ventaja que nosotros tenemos se va a manifestar en el tablero de una manera muy contundente. Es decir, entre dos jugadores que juegan aproximadamente bien, vamos a poner dos jugadores, por ejemplo, de 2100 puntos de Elo, de 2200 puntos de Elo, la partida está igualada desde el principio, va avanzando, uno de los jugadores adquiere una pequeña ventaja, esa ventaja se puede incrementar, va incrementándose, va progresando, de pronto gana un peón,
En el momento que gana un peón ya es más fácil ganar una pieza menor, y cuando ya gana una pieza menor prácticamente todo se desencadena, llega enseguida una pérdida más grande de piezas mayores y luego enseguida ya aparece el mate. O sea, es extraño, es prácticamente imposible que de entrada, sin que se produzcan todas estos incrementos de ventaja, estas acumulaciones de ventaja, vaya a producirse un jaque mate o una captura de una dama o de una torre, ¿no? Por ejemplo. Entonces el aprendizaje del jugador intermedio funciona así. Va adquiriendo conocimiento, muchas veces ni siquiera es consciente, de la misma manera que el jugador avanzado va acumulando ventajas, y hay un momento a partir del cual todo ese conocimiento que ha tenido se manifiesta, y de repente se siente como si fuera otro jugador. Y te vas a dar cuenta de que empiezas a utilizar otro tipo de esquemas, otro tipo de estrategias y de forma de pensar que hacen que tu juego sea diferente. Y este tipo de esquemas y este nuevo jugador que eres, de nuevo llega a un punto de estancamiento, que puede estar entre los 2100 y los 200, perdón, los 2200 puntos de elo, para de nuevo encontrarnos con un desafío que en esa ocasión sí que va a ser ya diferente. Pero no es el objetivo de este curso hablar de jugadores ya avanzados o maestros, sino el de jugadores pues hasta 2100 puntos de elo aproximadamente. Así que bueno, ya tenemos dos aspectos de los que hemos hablado. Por un lado, la naturaleza de la partida de ajedrez. Por otro lado, la curva de aprendizaje, muy diferente en el caso de los principiantes respecto de los jugadores intermedios. Y por último vamos a hablar del tercer aspecto, que es el de tu nivel mínimo de juego y tu nivel de juego potencial. Dos aspectos también muy importantes para comprender cómo es la evolución de un jugador cuando decide incrementar su nivel de juego. Tu nivel mínimo de juego, ¿en qué consiste? Pues consiste en ese punto a partir del cual, por mucho tiempo que tú mantengas la inactividad o dejes de jugar al ajedrez, tu nivel de juego ya no va a decrecer más. Por ejemplo, en mi caso, mi cenit, digamos, el nivel más alto al que llegué, fueron 2100 y algo puntos de elo, 2100, no recuerdo, 2100 y poco. Y bueno, no siempre uno se encuentra en el mismo estado de forma, ni siquiera está entrenando durante todo el tiempo, pero nunca, yo por ejemplo, en mi caso, por ponerme de ejemplo, nunca voy a perder con un jugador principiante que acaba de empezar. No, eso nunca va a suceder por mucho tiempo que pase. ¿Por qué? Porque yo habré adquirido una serie de conocimientos que no se me van a olvidar y que son suficientemente buenos como para ganar a un jugador que acaba de empezar a jugar. Es decir, va a ser muy difícil, imagínate que Karpov, por poner un ejemplo, Karpov ya sabemos que ha sido campeón del mundo, que su elo ya es una persona mayor y está en detrimento, pero va a ser imposible que pierda conmigo. O sea, yo no voy a ganar a Karpov. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento que sirve de contención para que su nivel de juego no baje más. Un nivel de conocimiento acumulado durante muchos años que le han llevado a mantenerse, imaginémonos, por encima siempre de los 2500 puntos de elo. Y esto sucede con todos los jugadores profesionales que tienen una edad más avanzada. ¿Qué sucede? Que por el otro lado tenemos el nivel potencial. Es decir, es ese nivel máximo al que tú vas a llegar. Es decir, por mucho que entrenes, por mucho que te prepares, por mucho que tengas el mejor preparador del mundo, no vas a llegar a un nivel superior al de tu nivel potencial. Bueno, estos son características personales, depende de nuestra inteligencia, de nuestra genética, de factores sociales, en fin, de un cúmulo de circunstancias que son los que nos limitan, si no seríamos todos campeones del mundo y bueno, ya sabemos que esto no es así. Este factor potencial viene determinado en el caso de los jugadores intermedios, viene determinado también por el grado de habilidad y de competencia, no tanto por el grado de conocimiento. Es decir, yo voy acumulando un conocimiento determinado que me permiten ir elevando mi nivel mínimo de juego, pero mi nivel potencial se va a ver mucho más, digamos,
incrementado o estirado hacia arriba gracias al nivel de frescura que yo tenga, al nivel al número de torneos que yo esté jugando, a las habilidades que yo esté ejercitando de cálculo, de memorización. Eso es lo que va a tirar mucho de mí hacia arriba en el nivel potencial de juego. Por esa razón, por ejemplo, desde un punto de vista contrario, un jugador como Karpov no puede competir al nivel de Carlsen, que seguramente no es que Carlsen, bueno, seguramente también ya, ¿no? Pero que no es que Carlsen tenga tantísimos más conocimientos que Karpov, pero sí que tiene una agilidad mental, una energía y una fuerza mental de la que no dispone en este momento un jugador buenísimo como es Karpov. Así que muy importante estos tres conceptos que te explicaba y que entiendas muy bien. Por un lado, la naturaleza de la partida de ajedrez. Ya conocemos la diferencia, por ejemplo, respecto de otros deportes. En segundo lugar, hablábamos también de la curva de aprendizaje, cómo funciona la curva de aprendizaje y cómo se va a saber incrementado tu nivel de juego. Y por último, este último aspecto, tu nivel mínimo de juego y tu nivel máximo potencial. Luego seguiremos viendo en próximas clases de qué nos sirven estos conceptos y cómo podemos adaptar nuestro entrenamiento a todas estas circunstancias.